Hola jóvenes, un saludo para todos. En esta ocasión me dirijo al grupo de Historia Universal y esta grabación es para reponer la última ocasión en que por causas ajenas a mí no pude estar con ustedes y veremos en un primer lugar recordar los sistemas totalitarios que vimos el lunes y por otro lado cerrar con los sistemas totalitarios que nos hicieron falta con los antecedentes históricos e ideológicos que explican la existencia de estos sistemas y, y atendiendo también a los factores comunes, a las características generales de estos pensamientos totalitarios. Para poder compartir más fácilmente con ustedes esta clase, eh, les presentaré un PowerPoint que nos ayudará a este viaje de, de los sistemas totalitarios. Pues bien, vamos a iniciar entonces recordando cuáles son las características y los antecedentes en general de los sistemas totalitarios. Tenemos que decir que los sistemas totalitarios no aparecen de manera espontánea, sino que poco a poco se va gestando históricamente su existencia. Aquí hay un antecedente en la biología, en la genética, que son los estudios de Carlos Darwin a través de la evolución de las especies, de hecho así se llama su libro, eh, y donde él va entendiendo que las especies animales van sufriendo cambios a través de sus mutaciones genéticas y algunos cambios pues les son favorables y les ayudan a persistir, mientras que por otro lado hay cambios desfavorables que les perjudican y que provocan que algunas especies o algunas variantes desaparezcan. De manera que el que sobrevive es el mejor adaptado a su entorno, a su ambiente. Esta manera de pensar o estos conocimientos científicos trascienden sus fronteras y llegan al campo de la filosofía, entre muchos otros, y el más fuerte sería el pensamiento de Federico Nietzsche. Este filósofo con estos conocimientos dirá, esto se aplica también al ser humano, pero no únicamente biológicamente, sino más allá, moralmente, políticamente. Él va a defender que su teoría es vitalista porque su principal valor es la vida. Dirá entonces, defendiendo la vida hay que tomar en cuenta que la vida tiene ciertos mecanismos para perpetuarse. ¿Cuáles son estos? Que los que son más adaptados para vivir, los más fuertes, los más inteligentes, los más rápidos, sobreviven, se multiplican, transmiten sus genes, mientras que los que están menos adaptados para vivir, los enfermos, los lisiados, los paralíticos, mueren y esas debilidades se van erradicando, de manera que la especie va mejorando. Con el ser humano debería ser igual. Pero el ser humano, la vida del ser humano tiene un enemigo histórico. Y ese enemigo histórico es la iglesia. La iglesia, el hombre de fe que vive defendiendo al enfermo, al huérfano, a la viuda, al leproso, al pobre, a todos aquellos que deberían morir. Pero nuestra obligación como seres humanos sería dejarlos que muera e incluso ayudarles a morir. Bueno, qué decir, esta manera de pensar tendrá fuertes repercusiones que veremos en unos momentos. Hay ciertos factores comunes de todos los sistemas totalitarios que van a ayudarles a pervivir. El primero de todos es la existencia de un líder carismático. Siempre tienen como principal figura a un líder, a un político o militar o líder, emperador, con gran carisma, con arrastre de masas,
que tienen la capacidad de hechizar, de convencer, de persuadir a las personas. La segunda característica será la militarización. Las Fuerzas Armadas serán siempre un brazo fuerte a la hora de propagar estas ideas. Tendrán ejércitos numerosos, bien armados y que serán incondicionales al líder. Una policía secreta o espionaje que será muy útil para entender cuáles son los movimientos opositores que ellos tendrán, cuáles serán los planes, las estrategias de los grupos de oposición, de los adversarios políticos, y que les permitirán anticiparse a ellos. Otra de las características también muy de ellos será la propaganda. La propaganda logra que la gente los siga no únicamente por miedo a ser reprimidos o descubiertos, sino convencerlos para que gustosamente la gente los apoye, para que estas ideas no únicamente sean obedecidas, sino asumidas e incluso defendidas por el mismo pueblo. Así que siempre van a tener campañas propagandísticas muy fuertes. El manejo de masas. A los sistemas totalitarios les gustan las masas, las saben manejar, saben organizar eventos multitudinarios, tienen gran poder de convocatoria, son capaces de convocar concentraciones enormes de seguidores. Y finalmente, las ideas supremacistas van a inculcar la idea de que nuestra raza es la raza superior, de que nuestro país es el mejor del mundo, de que esta manera de pensar es el fin de la historia, es el modelo definitivo supremo, por eso la palabra supremacista, ¿no? Es el modelo supremo, es la raza superior, es la nación elegida, etc. Y comencemos con los sistemas totalitarios, comenzando por el fascismo italiano. Esa es la ubicación en el mundo, en el mapa de Italia, recordando, ¿no? La península principal dentro del mar Mediterráneo, Italia, y el representante va a ser Benito Mussolini, que asciende al poder en 1919 y que va a tener un fuerte sentimiento de nostalgia a las antiguas glorias del Imperio Romano. Entonces, desde su sistema simbólico ahí podemos ver, por ejemplo, el fascismo toma su nombre de este símbolo de poder imperial que era la faz, una serie de varas, 12 varas, que eran unidas con nudos a través de unas cintas rojas en torno a un hacha. Estas varas servían para castigar a los criminales y el hacha para ejecutar las sentencias de muerte, dada el caso. Y esos símbolos pasaban al estandarte fascista junto con los colores de la bandera de Italia y el águila imperial. Bien, estas ideas fascistas son inculcadas o fueron inculcadas desde las etapas tempranas del desarrollo. Por ejemplo, los jóvenes milicianos fascistas, pues eran adoctrinados para empezar en la superioridad racial. Ellos creían en la superioridad de su raza y desde niños eran educados en eso. Además, el fuerte odio a los comunistas. Naturalizaban, normalizaban la superioridad del más fuerte. De hecho, para pertenecer a estas juventudes fascistas, se necesitaba cierta estatura, ciertas características físicas de fuerza, de corpulencia, y estaba muy normalizado el sometimiento al más débil. El fuerte odio a todos los comunistas, a todas aquellas personas que no concordaran con ellos. Y bueno, dentro de estas juventudes fascistas, uno de los grupos que más sobresalió es el que sale en esta diapositiva,
que fueron los Camisas Negras, que eran un grupo que de repente metía caos, metía violencia, se infiltraba en los movimientos que se expresaban en contra del dictador Mussolini. Todos los sistemas absolutistas que vamos a ver en esta sesión tienen ideas o deseos de expandir su territorio, su zona de influencia. En este caso es muy claro que buscaban dominar el mar Mediterráneo que muy fácilmente comunica el continente europeo con el africano y con Asia, ¿no? El cercano oriente, toda esta zona de Turquía, de Israel, de Egipto, todo el sector del norte de África, del sur de Europa, pues se comunica muy fácilmente por el Mare Nostrum, por el mar Mediterráneo, que se llama así porque está en medio de dos terrenos, en medio de los continentes. Eh, y eso atraería a la postre problemas para el imperio. Bien, entonces si se fijan, es el fascismo 1919, todos estos imperios, sistemas totalitarios, se ubican a principios del siglo XX. El segundo de ellos, el nazismo alemán. Aquí está la ubicación de Alemania en el mapa, al centro de Europa. Y bueno, otra cosa que hay que decir es que los mapas que estoy presentando son los países como los conocemos en la actualidad, por cuestiones de facilidad de ubicación y sobre todo porque, como ya sabemos, en las guerras y en el periodo interguerras, las fronteras se movieron mucho. Hay países que desaparecen, que aparecen, que aumentan, que expanden sus fronteras, que contraen sus fronteras, de manera que es más fácil presentarlos como están actualmente. El líder, Adolfo Hitler, que va a ser en un momento dado de su vida, pues el canciller supremo del Partido Nacional Socialista, el partido nazi. Ellos van a defender el supremacismo nazi, pero ¿por qué nace? ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Cómo se explica la aparición de este movimiento? Pues recordemos, como ya vimos, ellos acaban de perder la Primera Guerra Mundial, caen en fuerte crisis económica, Alemania está destruida, además el Tratado de Versalles era un tratado abusivo, humillante, que los obligaba a reconstruir pues a los países que habían vencido, a Inglaterra, a Francia. Ellos fueron entonces gestando un rancio sentimiento de rencor, deseo de venganza, entendible hasta cierto punto. Y bueno, esto se añade que durante su crisis económica sufrieron la usura o el abuso bancario, donde muchos dueños eran judíos. Ellos van teniendo entonces estas ideas de revancha, junto con ideas supremacistas que en un principio no tenían mucha aceptación, pero que ante las dificultades que el pueblo tenía, de repente no sonaban tan descabelladas, comenzaron a aparecer como una opción y, y comenzaron con boicots como los que se muestran en la diapositiva, donde se empezaron a boicotear negocios de polacos, negocios de comunistas, pero sobre todo negocios de la población judía, algo que más adelante sería terrible. Hubo un momento de inestabilidad política. Hitler mismo caería en prisión dentro de su disidencia política. Ahí escribiría un libro emblemático que se llama Mi lucha, donde postula la existencia de una raza pura, la raza aria, es decir, la raza blanca, tipo alemana, donde en esta raza pura
se encontraría también la pureza de virtudes. En la fortaleza de la juventud alemana se expresaba también una fortaleza espiritual interior. Se promueve también que hay que exterminar a los enfermos, a los minusválidos, a los incapacitados. Ellos debían de morir, ecos de Nietzsche, ecos de la doctrina que les comentaba hace tiempo del superhombre, de que la vida se perpetúa a través de la fortaleza. Hay varios intentos de Hitler de subir al poder, lo hace paulatinamente hasta que el año de 1933 es nombrado canciller de Alemania. Hace valer su fortaleza, va a tener, bueno, me regreso a la diapositiva anterior, va a tener entonces en el Partido Nacional Socialista un gran poder y esto se va a explicar sobre todo por su excelente trabajo de propaganda a través de el primer personaje que aparece allí sin la gorra, que es su propagandista. Goebbels va a diseñar todo un eficiente aparato propagandístico que hasta la fecha es un paradigma. No es muy bien recordado como no es bien recordado el nazismo, pero la eficiencia de su aparato de propaganda nazi sigue siendo paradigmático. Y Himmler, que era el encargado de las fuerzas especiales, del espionaje, de la policía secreta, ¿no? De la Gestapo. Bien. ¿Tuvieron deseos de expansión? Sí. De hecho, parte de eso será a causa de la explosión de la Primera Guerra Mundial. Otro de los sistemas totalitarios, el falangismo en España. Nuestra madre patria, tenemos bien ubicado en el mapa el lugar de España, pero bueno, el falangismo toma su nombre de una unidad militar del Imperio Romano, las falanges. ¿Cuál va a ser el expositor, el principal exponente? Pues el dictador Francisco Franco, que recordemos nuevamente, hay un antecedente y el antecedente es la crisis del Imperio Español. España acaba de perder varios territorios. Acaba de perder Puerto Rico, Cuba, Guam, todas estas islas que ya veíamos, las Filipinas, por supuesto, que serían de las últimas colonias a perder, más allá de los territorios de la Nueva España y de todo Sudamérica. También una hiriente brecha social, es decir, un gran espacio entre las cúpulas poderosas y las clases empobrecidas. Los ricos demasiado ricos, los pobres demasiado pobres. ¿Quiénes eran estos ricos? Pues el rey, la familia real, la nobleza, los militares y el alto clero. Algún que otro comerciante de alto perfil. Su riqueza, su ostentación, sus privilegios contrastaban dramáticamente con los obreros, con los campesinos, con los pequeños comerciantes que vivían precarizados. De manera que ante estas brechas terribles, estos distanciamientos terribles, comenzaron una serie de ideas revolucionarias, de deseos de independencias de algunas regiones como Andalucía, el País Vasco, que querían tener una vida propia porque había diferencias culturales, porque había discriminaciones fuertes, se discriminaba, por ejemplo, a los gitanos, a los andaluces, en fin.
todo este periodo de inestabilidad viene a desembocar en una dolorosa guerra civil. Entonces, entre 1936 y 1939, España tendrá una guerra civil muy fuerte, muy terrible, donde, donde hay un ala que defiende a Franco, que defiende al alto clero, que defiende a, que defiende a los grandes empresarios y que será patrocinada desde fuera, por ejemplo, por Alemania, por Italia. Y otra ala donde estará la gente de sectores más populares, donde habrá una parte del clero popular, es decir, de los pequeños párrocos, los que vivían cerca de la gente del pueblo, donde vivirán todos esos milicianos. Y bueno, al final, esta foto es la foto de el bombardeo nazi al pueblo de Guernica, donde, donde el apoyo nazi va a tener una fuerte influencia para para la victoria de Franco, la dictadura militar, y donde estos horrores de guerra serían retratados, como ya vimos en clase, como ya lo analizamos en la pintura de El Guernica de Picasso. De hecho, pues, no es el único. La Guerra Civil Española dio pie a obras maravillosas de la pintura universal. Pienso en Goya, por ejemplo, y sus escenas de fusilamiento. Pero bueno, pongo este cuadro porque, como ya vimos en clase, fue una manera en que el gobierno español, ya después del término de la dictadura, donde quisieron retratar eh, de esta manera pictórica, cubista, el sufrimiento del pueblo español. Y comienza una guerra, perdón, una dictadura militar, la dictadura militar española de Francisco Franco. En ese ambiente de guerra civil y de dictadura militar, dejamos España y veremos ya después su papel en la Segunda Guerra Mundial. Siguiente sistema totalitario, el estalinismo en Rusia. ¿Quién lo va a representar? José Stalin, que es la persona a la izquierda de la foto. Un joven, José Stalin, junto con Lenin, que son figuras emblemáticas de la Revolución Rusa de 1917. Pero Lenin, siendo quien quedó como líder supremo, muere relativamente rápido y José Stalin sube al poder. Subiendo al poder, Stalin comienza a deshacerse de todos aquellos contrapesos, es decir, de otros líderes que ejercían influencia sobre el pueblo ruso. Entre ellos, por su importancia, por su simbolismo, eh, pues sin duda alguna, sin ninguna duda, sobresale León Trotsky. Trotsky era un intelectual, escritor de mucha influencia académica, un gran ideólogo que comenzó siendo afín a Stalin, pero después entra en conflicto con él. De hecho, se vino a vivir a México huyendo de Stalin, pero aquí lo asesinaron, aquí en México. Bueno, Stalin entonces en 1922, o sea, él ejerce gran influencia desde el 17, cuando es la Revolución Rusa, pero ya el 22 sube al poder. Va a tener un sistema donde los medios de producción, las tierras, las minas, las empresas, las grandes empresas estatales, pues son eso, son propiedad del Estado, ¿no? Los grandes medios de producción son propiedad del Estado y el Estado dice qué se va a producir,
cuándo y para qué va a ser utilizado. También va a haber un sistema fuerte de control. La policía secreta, por sus siglas, es la KGB, que dicho sea de paso, esta policía secreta, tiene en Vladimir Putin, uno de sus integrantes más recordados, que de hecho ahorita es protagonista mundial por el conflicto bélico que sostiene con Ucrania. KGB significa Comité para la Seguridad del Estado. Se perseguían a todos los disidentes, en especial a los políticos, pero también se espiaba al ciudadano de pie. Hay muchas historias de personas que denunciaban ideas políticas contrarias al sistema de sus propias familias. El hijo denunciando al padre, el vecino denunciando al otro vecino, así, etcétera, ¿no? Y se hacían las purgas, es decir, todas estas redadas de disidencias para ser reprimidas. Se reprime la libertad de expresión y se hace una propaganda sin precedentes. Aquí estamos viendo ejemplos, son dos ejemplos de carteles donde se enaltece la figura del líder. Las juventudes luchan por el líder y se equipara al líder vivo, Stalin. Ya aquí ya se presenta un Stalin más maduro, ya un Stalin en la época de la Segunda Guerra Mundial, con el respaldo de Lenin, ya para entonces fallecido, ¿no? Los medios de comunicación independientes desaparecen, solamente permanecen los medios de comunicación del Estado, y los disidentes pues están prácticamente en la esfera clandestina. Finalmente, el totalitarismo japonés. Este archipiélago de Japón junto a China en el Pacífico Oriental, que tenemos también muy ubicados, tiene como principal representante al emperador Hirohito. Pongo dos fotos de él. Él nació en 1901, se hace emperador en 1926. Ahí está la toma de su investidura a los 25 años y pues hasta el fin de su vida. En 1989, con 88 años, el emperador Hirohito, pues longevo, mucho tiempo de emperador, le tocó incluso varias etapas del imperio. ¿Cuál es la situación de Japón? Japón abasteció a la Triple Entente en la Primera Guerra Mundial y obtuvo mucho dinero por la venta de armas, por la venta de insumos, de materias primas, y ese dinero lo empezó a gastar en armamento. Se hizo potencia, una potencia militar, pero al mismo tiempo, siendo un territorio chico, como lo podemos ver aquí en el mapa, empezó a tener una fuerte explosión demográfica. Ellos tuvieron desde un principio deseos de expandirse hacia Manchuria y otras áreas de China. Y bueno, esto bajo la indiferencia, o no indiferencia, sino ante la mirada pasiva de las potencias, que estaban muy preocupadas por sus propias crisis económicas. Venían saliendo de una terrible guerra, estaban en constante estira y afloja con otros sistemas totalitarios y con el comunismo, así que esta indiferencia provoca que empiecen a existir movimientos en Japón que no fueron atendidos a tiempo. Hay también un fuerte crecimiento del nacionalismo japonés, con estas ideas de que Japón es un imperio poderoso, milenario, y que se viene a reforzar con una situación donde una religión milenaria, que si bien no tiene sagradas escrituras, no tiene
literatura sagrada como si la tiene el cristianismo o el judaísmo o el islam, pues aquí no, es más bien una filosofía de vida que originalmente pues defiende la pureza y la armonía con la naturaleza, fue utilizada, fue manipulada para divinizar al emperador. De manera que el emperador era exaltado y defender al emperador e incluso sacrificarse por él, sería visto como una virtud. La lealtad hasta la muerte al emperador será visto como una virtud, obedecerlo hasta la muerte. En este contexto llegaría Japón a la Segunda Guerra Mundial. Así que ahí están las bases puestas para entender los sistemas totalitarios del siglo XX y de qué manera todo esto va a influir en la configuración de los bandos bélicos para la guerra que vendrá posteriormente, que ahorita no abordaremos, pero dejamos la mesa servida. Muy bien, muchachos, pues esto va a ser todo por el momento. Repito, vean este video y revisen en la plataforma de Classroom el trabajo que a partir de este video habrá que hacer. Que Dios los bendiga. Hasta luego.